igualmente. Buen día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presenta. Como era de esperar y aún con el contrapeso del debate legislativo empantanado en los artículos transitorios, la reforma electoral y la normativa que regirá al Tribunal de Justicia Electoral, las principales fuerzas políticas del país dieron inicio al proselitismo interno de cara a las elecciones primarias del 14 de marzo de 2021. Entusiasmo que este lunes contrastó con el criterio de galenos y de expertos en temas de salud, debido a que algunos de los eventos no se respetaron las medidas de bioseguridad ni de distanciamiento social recomendado por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER y por la Organización Mundial de la Salud. El candidato presidencial del movimiento Juntos Podemos del Partido Nacional, Mauricio Oliva, estuvo de gira política por el departamento de Copán, donde una vez más aseguró que la Cámara Legislativa que preside aprobará una serie de reformas electorales. Vamos a tener reformas político-electorales, pues ya se ha avanzado mucho en este tema y lo que falta es humildad para reanudar el diálogo, argumentó en un mitin Oliva. El área del Distrito Central, con 1.514 kilómetros cuadrados de extensión territorial, 43 aldeas, 538 caseríos, 600 barrios y colonias, feudo tradicional del partido en el poder, se lo disputan una docena de candidatos, entre estos abogados, ingenieros y periodistas, por facciones internas de los partidos Nacional, Liberal y Libre. Por el Partido Nacional, la comuna capitalina se la disputa David Chávez. Por el movimiento Unidad y Esperanza, que lidera el aspirante, el actual alcalde Nasri Tito Asfura, con Mario Pineda. De la corriente Juntos Podemos del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Sin embargo, la corriente Juntos Podemos podría dar un giro al trascender que Pineda podría ser sustituido por el diputado ex vicealcalde capitalino Juan Diego Zelaya, que coordina la campaña de Oliva. Lo inusitado del programa político sería un eventual triunfo de Chávez en primarias y en las elecciones generales, y de Asfura como presidente, pues sería primera vez que un alcalde electo presidente de la República traspasa la silla municipal al candidato de su misma enseña política. La lucha en el Partido Liberal la dan 4 aspirantes de igual número de facciones: Eduardo Martel del movimiento Luis Zelaya, presidente del partido; Mario Noé Villafranca por el movimiento presidencial de su par de bancada, Darío Vanegas. También el abogado Guillermo Escobar, postulado por la corriente del empresario Roberto Contreras, y el ingeniero Silvio Larios, de las filas del movimiento del empresariado de la capital industrial del país, Gianni Rosenthal Hidalgo. Están pendientes de nominación los aspirantes a dirigir los destinos de la capital por los movimientos presidenciales de Arístides Mejía y de José Luis Moncada. De Libertad y Refundación Libre, la primera fuerza opositora del país, figuran la periodista Lidiet Díaz, lanzada esta semana por la corriente de Wilfredo Méndez, Belinda Martínez de la FRP y el actual regidor y comunicador Jorge Aldana. Va por su tercera elección en la corriente de la ex primera dama Xiomara Castro. La entidad opositora desarrolla en estos momentos una campaña de movilización nacional para presionar al Congreso Nacional a que discuta y apruebe artículos transitorios de la nueva ley electoral, Tribunal de Justicia Electoral, un censo electoral renovado, al igual que el documento de identidad personal. El mundo está cambiando y por eso te damos los mejores beneficios al contratar tu plan postpago. Claro presentó. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Es un gusto saludarles. Recuerden, nos pueden sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, Ceiba, Tela, el Litoral Atlántico, 105.5, 93.5 en Comayagua, La Paz y Guatepeque, el corredor central del país, y en la cálida Choluteca, la 90.3. Bien. Poneme ahí
un periódico digital pensó igual que nosotros. Ahí te mandé algo, Eddie. Ahí está. Casa de votos se intensifica sin miedo al COVID. Ahí está doña Xiomara con un sombrero. Edras y la señora con la nueva ruta ya de verde. Gianni Rosenthal y Alex López, el alcalde de El Progreso. Darío Vanegas, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Y bueno, son los que identifico bien. Pero la campaña ya empezó. ¿Cuál COVID? A la Casa de Votos. Saludo al abogado Juan Carlos Barrientos. Buenos días, abogado Barrientos. Buenos días, Raúl. Un saludo muy cordial a todo su inmenso auditorio. Un saludo también a los demás panelistas. El exministro Fernando García también está con nosotros. Ministro García, bienvenido. Muy buen día, gusto saludarlo, Raúl, y al abogado Barrientos. Una satisfacción estar con ustedes en este panel. Y bueno, primero que todo recordando a Luisito y al ingeniero Teruel, asesinados grotescamente, brutalmente en estos días. Mis mayores sentidos de condolencia para sus familiares y para todos nosotros, el pueblo hondureño. Muchas gracias por la invitación. Bien, los he invitado para analizar esto de que ya el fin de semana la mayoría de los que aspiran a la presidencia del país, también los que están aspirando a alcaldías en los diferentes municipios del país, ya andan en abierta campaña. Juan Carlos, hoy 29 de septiembre, no hay reformas electorales, pero los informes que tengo que ya están cerca, el tripartidismo, liberales, nacionalistas y libres, de llegar a un acuerdo para las tal famosas reformas electorales. Juan Carlos, ¿qué hablar de, en medio de la pandemia se inicia la campaña política? Bueno, es normal, Raúl. Nosotros vivimos de la política. Si hay algo que le fascina al hondureño es la política y el fútbol. Así que para mí no es extraño que, siendo que para noviembre tienen que estar inscritos los movimientos internos para que puedan concurrir al proceso de elecciones primarias y elecciones internas de los partidos, es normal que en los tres partidos grandes que hay ahorita en Honduras, en el tripartidismo, como tú bien lo dices, se estén preparando ya, porque no hay mucha definición. Por ejemplo, en el Partido Nacional, la lucha es intensa entre el candidato Tito Azura y el candidato doctor Mauricio Oliva. Ahí realmente no hay una definición clara que pueda uno verdaderamente otear en el ambiente político cuál de los dos va a quedar. Sin embargo, en el Partido Liberal ocurre lo mismo. Luis Zelaya, de manera antiética, permaneciendo como presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, muy campantemente ha lanzado su candidatura, utilizando todos los mecanismos del poder y utilizando todo el ventajismo que le va a hacer el presidente del partido. Entonces ahí también hay una contienda grande, porque dentro del liberalismo auténtico ha surgido la candidatura de Gianni Rosenthal Hidalgo, que ha venido a levantar el entusiasmo de un montón de liberales que están cansados de la forma tonta y antipolítica como se ha venido dirigiendo el partido, y avergonzados de la derrota última que tuvo el partido, que fue la peor y la más desastrosa que ha tenido en toda su historia. Entonces se está viendo ya que también Darío Vanegas alcanza simpatías grandes dentro de varios sectores del partido. Es un buen parlamentario, una persona que ha demostrado siempre una actitud crítica y propositiva dentro del Congreso. Y lógicamente el empresario don Roberto Contreras de San Pedro Sula, una persona fresca, una persona nueva, dinámica, que tiene un buen negocio en San Pedro Sula y aquí en Tegucigalpa, que también se perfila. Y por supuesto, los buenos amigos José Luis Moncada, buen economista, abogado, y mi excompañero también,
y por supuesto Arístides Mejía Carranza, una persona de mucha preponderancia dentro del partido y de muchas luces. Así que en Libre también, Raúl, vemos que la familia Zelaya tiene competencia. Generalmente ellos ponen a doña Xiomara, o si no pueden poner a doña Xiomara, quieren poner a una de las hijas, pero en este tema particular se les ha complicado el asunto. Ellos desde un principio no querían ir a procesos internos, trataron de desacreditarlo por medio de Rixi Moncada, que es la vocera de Mel Zelaya en el Consejo Nacional Electoral, y la misma doña Xiomara dijo que no quería ir a un proceso interno. Sin embargo, ahí tiene la competencia de Carlos Eduardo Reina y tiene la competencia de Wilfredo Méndez. Y para el Distrito Central, usted ya puso ahí en la nota introductoria el montón de candidatos que hay para la alcaldía municipal de Tegucigalpa. Yo pensé que la cadena era para algo sumamente importantísimo. Hasta me asusté cuando miré al presidente de saco y corbata. Es sumamente inusual verlo así y verlo también en el despacho presidencial del altar Q, de la tradicional casa presidencial de los últimos tiempos. Pensé que iba a explicar dónde estaba el dinero. Pensé que iba a decir que ya iban a empezar a funcionar todos los hospitales móviles. Pensé que iba a decir que ya había instruido para que se iniciara ya de una vez por todas requerimientos fiscales contra la gente que ha cometido actos de corrupción en Inves, en Copeco y en la Secretaría de Salud. Pero cuando vi de que empezaba nuevamente con su actitud de pretender ver de que en Honduras es el paraíso terrenal y de que todas las criaturas quieren vivir aquí y que más bien los gringos se quieren venir mojados para Honduras, entonces, Raúl, apagué el monitor y me dediqué a tomarme una taza de café en este evento. Así que yo nada más para concluir, Raúl, en este segmento quisiera decir de que la contienda política está bastante fuerte en Libre, en el Partido Liberal y en el Partido Nacional. Por lo tanto, no me extraña de que anden en la casa de los votos, no me extraña de que anden haciendo reuniones políticas a lo interno y tampoco me extraña que no usen medidas de bioseguridad porque la gente tiende a ser rebelde. Pareciera que no les importe el COVID o que están inmunizados con alguna coraza especial. De toda la foto que salió ahí en Proceso Digital, el periódico que usted puso al inicio, el único que andaba con mascarilla era Gianni Rosenthal y Alexander López del Progreso. Y ahí los demás andan como que desafiando al COVID y yo creo que de repente pretenden mostrarse ante el electorado como que son los superhombres y supermujeres que ni la enfermedad les entra. Así que eso es lo que le puedo decir por los momentos, Raúl. Gracias. Ahora concedo la palabra al exministro Fernando García. ¿Algún comentario sobre lo dicho del presidente del país? Y luego su análisis de cómo se inicia la campaña política en todos los partidos. 14 partidos políticos van a participar en las próximas elecciones. Don Fernando. Muchísimas gracias, don Raúl. En cuanto al primer tema, pues es ya recurrente la misma actitud cínica de hacer creer que estamos viviendo en Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no? Y es casualmente una de las percepciones que yo encuentro en la población de todo el país cuando viajo por él, hablando, entre otras cosas, sobre las zonas de empleo y desarrollo económico, la sede, y también sobre las 4 megatendencias que prevalecen en el país, las grandes tendencias: la privatización de la riqueza nacional, transnacionalizada, la concentración del poder político en todas sus manifestaciones, la militarización de la sociedad y la alienación cultural y política ideológica, el no querer dejarnos pensar. Y la percepción de la población es de que no les afecta tanto la corrupción y la impunidad como el cinismo de los corruptos. Eso es lo que más les afecta. Y cuando vemos a un titular de un poder del Estado que decía desde hace muchos años que su corazón se alegraba cuando había visto salir
a los mineros de la mina del Corpus y estaban soterrados, pues lógicamente eso va haciendo perder legitimidad a los poderes del Estado, a la institucionalidad pública, pero además arrastra a la misma democracia. Y así la encuesta del ERIC, de la Orden de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, como el Centro de Estudios para la Democracia y el Desarrollo, Latinobarómetro y aún algunos estudios del COEP de marzo del año pasado, nos indican casualmente eso, la pérdida de legitimidad de la institucionalidad pública. Entidades de tan diferente naturaleza como el ERIC, CESPAL, Latinobarómetro, todas coinciden en la alta pérdida de legitimidad de la institucionalidad pública y muchas instituciones también de carácter privado. Entonces, un discurso más, una intervención más, haciendo creer de que estamos en un país maravilloso y no dándose cuenta de los altos niveles de violencia, de crimen organizado, de corrupción, de impunidad que prevalecen en el país. El colapso del sistema de salud, del sistema de educación, el deterioro precipitado, abismal del medio ambiente, que si tuviéramos que invertir en rescatar el medio ambiente, el Producto Interno Bruto del país posiblemente sería menos 15, menos 20, menos 25, por los altos volúmenes de inversión que requeriría esa inversión en rescatar nuestro ambiente. Entonces, es un discurso en un contexto totalmente desubicado para hacer creer que la verdad oficial, es la única verdad y no quiere que prevalezca el pensamiento crítico, el pensamiento propio. Quiere que sigamos con una conciencia mágica o con una conciencia ingenua y no con esa conciencia crítica y mucho menos con una conciencia organizativa, como decía Clodomir Santos de Moraes, de una conciencia organizada de la población y particularmente de la oposición. Eso en cuanto a la intervención del titular del régimen. En cuanto al segundo punto, pues quisiéramos, además de un ser supuestamente, aparentemente democrático que se ve a lo interno de los países en ocasión de las supuestas elecciones primarias que están programadas para marzo, pues quisiéramos que realmente la democracia fuera no solamente una democracia representativa y ocasional de cada 4 años, sino que fuera una democracia participativa, directa, real, en que la conciencia ciudadana, a través de sus manifestaciones políticas y también de organizaciones de la ciudadanía, organizaciones gremiales, de ONGs, de todo tipo de manifestaciones magisteriales, campesinas, estudiantiles, de juventud, territoriales de los pueblos originarios, de los pueblos garífunas, etcétera, se manifestaran día a día y plantearan sus posiciones respecto a sus legítimos derechos y también frente a las políticas públicas del Estado. No podemos seguir pensando que el Estado se va a administrar en la forma que tradicionalmente se administraba. Ya hay un cambio cualitativo en la vida de los pueblos y es la exigencia de participación. Ahora el pensamiento filosófico que predomina es participo, luego existo. Y cada día la población demanda más altos niveles de participación, a pesar de que ahorita podamos estar en una etapa de reflujo por los altos niveles de represión, por el COVID y porque la gente tiene que dedicarse la mayor parte de su tiempo a conseguir alimentos y medicinas para mantener su vida en un nivel por lo menos de sobrevivencia o de supervivencia. Usted como economista, hay tanta gente que quiere ser presidente ahora, con un país con este problema de la pandemia, con un país con muchos más desempleados, con muchos más empleados suspendidos, con poco trabajo, poca producción, pocas exportaciones. ¿Qué le espera a esta gente que está luchando por llegar al poder, a la silla presidencial, don Fernando? Y un alto nivel de endeudamiento público, interno, externo y de deuda flotante también. Usted ha hecho un señalamiento muy válidos, totalmente legítimos. Lo que le espera es una
cuota de trabajo y de sacrificio, si lo podemos llamar así, extraordinaria, porque indiscutiblemente lo primero que tiene que hacer es convocar a los seres profesionales, ciudadanos de las diferentes organizaciones políticas, sociales y no participantes, también profesionales independientes y gente competente por su integridad, por su honestidad, aunque no tengan mucha capacidad profesional, pero que sean baluartes en integridad, para concertar las acciones mínimas requeridas para sacar al país adelante. Ahorita la oposición debe estar ya, como lo estoy haciendo yo personalmente, formulando las bases de una agenda mínima democrática común, que tiene las siglas de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, pero que es totalmente válida. Agenda mínima democrática común para la oposición, porque si no, no vamos a sacar adelante el país. Siempre hemos sostenido la posición de que no basta llegar a los niveles de esferas de los poderes del Estado, sino es construir poder. Y para construir poder se requiere participación legítima para que las banderas legítimas estén en manos legítimas y poder construir. No solamente se requiere el gobierno para transformar profundamente el país de las circunstancias graves, penosas, de esa crisis generalizada en lo político, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural, en lo económico en que estamos sumergidos en este momento. Necesitamos esa cuota extraordinaria, esas 5 letras extra, y esas 5 letras extra se van a construir con la ciudadanía, con los partidos políticos de oposición, con toda la gente de buena voluntad, con esa legión de hombres buenos que estén dispuestos, con integridad, con honestidad, a aportar su concurso, porque realmente estamos ante una torre de Babel de problemas, de retos que tenemos que enfrentar todos juntos. Y el partido o alianza de partidos en el poder político, a partir del 27 de enero del 2022, debe hacer un llamamiento a enfrentar esa situación en una forma mancomunada, con la más amplia participación de los sectores, alrededor de puntos comunes, y lógicamente los propios que identifiquen a la alianza o al partido en el poder. Pero debemos de llamar a un diálogo constructivo a partir de cada uno de los problemas. Yo quisiera oír en esta agenda política que tratemos los temas estructurales de la educación, de la salud, de la vivienda, del agua potable como el derecho que es el agua, de las zonas de empleo y desarrollo económico, que mañana miércoles hay una convocatoria para una conferencia de prensa de ARCA a las 9:10 de la mañana en el Ministerio Público, y así sucesivamente, ver qué connotaciones tiene para el país la sede en Roatán, la sede en Choloma, porque realmente si se cumple con lo establecido en la ley orgánica de las sedes, realmente los políticos van a tener mucho que decir, deben tener mucho que decir, y la población se los va a exigir, principalmente a los diputados que votaron a favor de la reforma constitucional y de la ley orgánica de las sedes, al igual que con la ley de inteligencia, la ley de clasificación de documentos públicos, la ley orgánica del Congreso Nacional que concentra el poder político en el titular de ese poder del Estado, los 27 artículos reformados a la Ley General de la Administración Pública que concentra el poder político en el titular del régimen, el no nombramiento de los miembros del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, que de nuevo concentra el poder político en el titular del Poder Judicial, en el Ministerio Público, que concentra todas las acciones de nuevo en el fiscal general, dejando a los fiscales sectoriales o temáticos sin poder ejercer sus acciones directamente en el Poder Judicial. Y además la ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde desaparece el concepto republicano y democrático de 3 poderes no subordinados y no supeditados el uno al otro, cuando ahora el titular del Ejecutivo controla a los otros 2 poderes y además al fiscal general. Entonces, realmente el reto que tiene por delante una nueva administración, un nuevo poder del Estado, un nuevo partido político o una alianza de partidos y de organizaciones sociales que accedan a la titularidad de los puestos públicos, es muy profunda, muy grande. Y además, realmente los daños hechos al país son de tal magnitud, principalmente en la cultura ciudadana, con la corrupción, con los altos niveles de corrupción,
que hay que hacer un esfuerzo muy grande y en el cual los medios de comunicación social deben de jugar un papel fundamental, preponderante, para revertir esa tendencia perversa de la corrupción y de la impunidad, del blindaje. No se debe permitir jamás que el mismo Congreso Nacional emita leyes que los blinden de actos de corrupción. Bien, todo lo que ha dicho don Fernando es correcto, pero si la oposición no se une, van a volver a perder. Así es. Y mire, liberales, tal vez se unieran, tal vez. Y Narrala dice que él no ocupa a nadie. Si Narrala les arranca más de 300,000 votos, aunque él dice que tiene 1 millón y que tiene más que el Libre y el Partido Liberal, el Partido Nacional va a seguir en el poder. Abogado Juan Carlos, ¿qué piensa de lo que ha planteado en este momento el doctor Fernando García? Definitivamente tiene toda la razón el doctor Fernando García. Todos los males que Honduras tiene son endémicos ya, la corrupción, el tema de la gobernanza, etcétera. Sin embargo, yo soy optimista, Raúl, y yo creo que no hay mal que dure 100 años. Aquí podemos hacer replanteamientos positivos y hacia allá tenemos que enrumbarnos, es decir, ya basta de tanta negatividad. Tenemos que más bien pensar en qué propuestas podemos hacerle al electorado para tratar de revertir esa situación perversa, como dice el doctor Fernando García. Por ejemplo, en el tema de las sedes, fíjese que las sedes fueron diseñadas pensando en un modelo como el de Hong Kong o como el de Singapur, en una zona donde, estando postergada por el desarrollo, pudiera venir alguien a invertir en ella para tratar de potenciarla y sacar de la pobreza a la gente que vive en la zona. Pero ¿qué ocurre en la vida real, Raúl? Ocurre de que la mayoría de los inversionistas, por no decir todos, no van a ir a escoger una montaña ahí en La Empira para desarrollarla. Lo que van a escoger es una zona costera, porque van a necesitar un puerto. Van a ir a escoger una isla, principalmente como Roatán, que ya tiene un desarrollo turístico envidiable. Van a ir a escoger zonas como Choloma, donde está sentada la mayoría de la maquila en Honduras. Ese es el tipo de zonas que van a escoger. Ni que fueran papos para ir a agarrar una zona agreste en una montaña de Olancho para poderla desarrollar. Y eso fue lo que debieron haber pensado. Y lo grave es que la Constitución dice que para instalar una zona de estas se tiene que llevar a cabo un plebiscito en aquellas zonas donde hayan más de 100,000 habitantes. Y usted va a ver, por ejemplo, en Choloma, yo no recuerdo que haya habido un plebiscito ahí, pero en Roatán, en esa zona donde se pretende instalar una sede, ahí no viven más de 100,000 habitantes. Y usted no puede encausar por delitos de traición a la patria ni a los diputados, porque el delito de traición a la patria desapareció. Les informo, por si no lo sabían, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, cuando emitió la sentencia habilitando la reelección ilegal en Honduras, también aprovechó para derogar del Código Penal el delito de traición a la patria. Y hay un principio jurídico que dice nula pena sine ley, es decir, las penas son nulas si no existe una ley que las tipifique. En este sentido, ya no existe ese delito, pero en la Constitución sigue apareciendo delito de traición a la patria, y en el Código Penal ya no existe y no tiene ni pena. Así es que también recordemos que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por asuntos que tengan que ver con su función eminentemente legislativa, los diputados tienen inmunidad. Es decir, ellos no pueden ser juzgados por aquellas leyes que discutan, que debatan o que en determinado momento aprueben, porque forma parte de su función legislativa. Ellos solamente pueden ser juzgados por cualquier otro tipo de delito que tenga que ver con cualquier otro delito común
o delito privado, pero nunca van a poder ser juzgados por actuar en medio de su función legislativa. Así es, Raúl, que ya volviendo al tema original del programa, que es la participación y proselitismo político, porque si nos ponemos a hablar de los problemas de Honduras, yo creo que vamos a ocupar unos 10 programas, por lo menos, para estar señalando y puntualizando tantos problemas que existen en el país. Yo creo, Raúl, que los políticos tienen que pensar en reinventarse en política, porque ya no podemos seguir haciendo la política tradicional. La OMS ha dicho de que esta enfermedad del COVID, este virus, se va a volver o se está volviendo algo endémico, que vamos a tener que aprender a vivir con él. Dentro de lo rescatable que dijo el presidente de la República, la gente tiene que tomar conciencia de que hay que cuidarse, tomar y extremar todas las medidas de bioseguridad, y la política también tiene que ver con ese tema. Aquí tradicionalmente se ha creído que ir a concentraciones políticas a los pueblos constituye un avance significativo en el arte de hacer política. Han habido políticos en el pasado que se han jactado de que han hecho las más grandes y más numerosas concentraciones políticas, pretendiendo con eso creer que son las personas idóneas para alcanzar la titularidad del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo un ex candidato presidencial que llenó el Estadio Nacional completamente de simpatizantes y perdió el proceso electoral. Entonces, estas cosas, Raúl, nos deben de llamar a pensamiento crítico y analítico, porque definitivamente si los políticos creen que continuando con este tema de ir a visitar pueblos y hacer concentraciones va a redundar en el éxito de la campaña, yo creo que están muy equivocados. Yo siento, Raúl, que la gente, por otro lado, aparte de que existe un ánimo tremendo para tratar de cambiar de régimen y supuestamente cambiar la perversidad que hay actualmente en el manejo de la cosa pública, la gente también no está muy animada para participar en política. ¿Por qué razón? Porque la gente lo va a pensar varias veces en tener que salir a la calle y tener que estar en concentraciones de gente, en mítines políticos, en reuniones de carácter político por el temor al contagio. Esto va a mermar notablemente, siento yo, la asistencia al proceso electoral. Por otro lado, Raúl, en el Congreso Nacional, en ese pleito que se tienen, en esa conjura que siento yo que existe ahí, donde no quieren aprobar artículos transitorios y unos se retiran del hemiciclo legislativo y amenazan con tomarse las carreteras y armar relajos y crear zozobra, caos, incertidumbre en la calle, en vez de plantarse ahí en el seno del Congreso Nacional y debatir ahí con altura y señalar cuáles son las cosas que no les gustan, en vez de andar en conciliábulos o en misas oscuras, donde empiezan a hacer todo tipo de tratativas secretas y situaciones al margen y a la espalda del pueblo, en vez de hacer las cosas con transparencia ahí en el seno del Congreso Nacional, boicotean los procesos y eso causa intranquilidad y la gente se desanima aún más, porque dice la gente, si esto no se pueden ni poner de acuerdo en temas que aparentemente son sencillos, como por ejemplo aprobar esos artículos transitorios para poder utilizar el censo y poder exhibirlo tal como aparece en los cronogramas del Consejo Nacional Electoral, que no se puede exhibir el censo tal como está ordenado desde septiembre, poderlo hacer en el cronograma electoral, por la sencilla razón de que no hay un artículo en la ley electoral actual que permita hacer eso, y por eso la importancia de aprobar los artículos transitorios, y también por el hecho de que por primera vez en mucho tiempo estamos frente a un nuevo sistema de identidad nacional. Se están haciendo enrolamientos para una nueva tarjeta de identidad. Se prevé que para noviembre ya habrán más de 2 millones de tarjetas de identidad nuevas enroladas, pero también hay un gran segmento de la población que todavía no ha ido a su enrolamiento, que todavía no tiene su cédula de identidad, y es gente que también
tiene derecho a participar en los procesos electorales. Entonces, para poder utilizar en determinado momento, como ya se hizo en el pasado, 2 tarjetas de identidad, es decir, la vieja y la nueva, que esto ya en Honduras fue una realidad en el pasado, usted necesita tener artículos transitorios. Sin embargo, en el Congreso Nacional se agarran de cualquier cosa, se agarran de cualquier parrafito dentro del texto de la ley para pretender desconocer la existencia del proceso electoral, para tratar de crear zozobra, de crear caos, y ese tipo de cosas solamente le abonan o al partido de gobierno, o le abonan al actual presidente de la República, o a aquellos que todavía tienen ese socorrido sueño, engañabobos, de la Asamblea Nacional Constituyente, porque le han vendido a la gente incrédula que no sabe de derecho constitucional, de que con una Asamblea Nacional Constituyente van a venir a cambiar totalmente a Honduras, y que Honduras se va a volver el paraíso terrenal que Juan Orlando Hernández señala cada vez que aparece en cadena nacional de radio y televisión. Entonces, Raúl, aquí tenemos nosotros que compenetrarnos de que para que la gente verdaderamente se anime en este proceso electoral, es necesario que las cartas del juego estén claras y que verdaderamente nosotros podamos tener la idea de que este próximo proceso va a ser algo transparente, que no va a tener los vicios que tuvo el proceso anterior. Y con respecto a estos temas, la unidad no se plasma dentro del Congreso Nacional por parte de la oposición. No se puede ni poner de acuerdo libre con el Partido Liberal para tratar de votar por esos artículos transitorios y después volver a retomar la discusión de la ley electoral, porque el mismo Mel Zelaya cada vez que puede trata de encontrarle un subterfugio o una salida pecaminosa a lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional. Y porque aparentemente continúa un sector del Partido Nacional también tratando de cambiar las reglas negociadas del juego. Y esto hace que vaya avanzando el tiempo dentro del proceso. Ya prácticamente estamos terminando el mes de septiembre, ya para noviembre, Raúl, queda nada, y ya en noviembre tiene que haber inscripción de candidatos a la presidencia. Así que estas son las cosas que debemos de visualizar, Raúl. Ya debemos de pensar propositivamente y tratar de animar a los políticos a que cambien de actitud, Raúl, porque con esta actitud realmente alejan al electorado y denotan lo que tú decías en tu intervención. Mientras la oposición política no se una y empiecen por demostrar la unidad ahí en el seno del Congreso Nacional, el Partido Nacional va a ganar otra vez las elecciones. Porque el poder en Honduras está dividido, Raúl. Mel Zelaya creyó que cuando le dieron de regalo al Partido Libre vía decreto, ese partido iba a ser el partido número 1 en Honduras y que iba a desplazar del poder a los nacionalistas. Y lejos de eso, Raúl, desde que el Libre existe, solo el Partido Nacional gana las elecciones. Y las gana con un 25-30% del electorado. Y esa situación va a persistir. En este próximo proceso, el poder va a continuar dentro del Partido Nacional si no hay una unidad, porque los votos se van a diluir en el Partido Liberal, se van a diluir en Libre, se van a diluir en el partido de Narrala y se van a diluir en ese montón de partiditos pequeños, nuevos que han surgido a la palestra pública. Eso le conviene lógicamente al Partido Nacional, porque mientras más partidos haya, mientras más candidatos hayan, entonces de esa manera el poder va a ir ganando la batalla, porque la oposición se va a diluir, se va a minimizar, se va a atomizar en esos pequeños grupos de poder que hay en esos 14 partidos políticos que van a entrar a la contienda. Sí, han habido problemas de diferencias en los partidos con la identidad, el enrolamiento, las reformas electorales, si iban o no con la tarjeta de identidad vieja y la nueva. El próximo gobierno va a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia, el nuevo fiscal general del Estado.
Poneme ahí un artículo que está en Vox Populi, que también habla, ahí dice, aquí está, partidos cambian vigencia de viaje de identidad el 15 de mayo, los partidos políticos seguían empantanados anoche en las negociaciones en procura de tener una nueva ley electoral que defina las reglas del juego para las elecciones primarias y generales del próximo año. Las discrepancias seguían en torno a la conformación de las mesas electorales receptoras y qué tipo de censo se va a aplicar en las primarias, el viejo o el nuevo. Sobre las mesas, ninguna fuerza política quiere ceder porque representa la pérdida del control de estas juntas que tiene como misión hacer el escrutinio elaborado y elaborar el acta original de cierre. En su discurso político el sábado en Copán, el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, aseguró que la nueva ley será aprobada, pero dijo cuando vamos a tener reformas políticas electorales. Lo que hay que entender, dijo Oliva, es que hay que tener la humildad para entrometerse en la mente del otro, afirmó Oliva. Hay que tener la humildad de sentarse a la mesa y entender que nadie es poseedor de la verdad, que hay más de una racionalidad para ver las cosas, pero que se puede construir consensos y Honduras para eso va a necesitar mucha paciencia de diálogo. Don Fernando, ¿qué piensa de todo esto usted? En primer lugar, la política no existe en abstracto y los poderes del Estado no existen en abstracto. A veces tendemos a creer de que el Congreso es el Congreso que existió en los años 60 o la Asamblea Constituyente de 1956-57. Y la ley orgánica del Congreso Nacional permite un control tal en el titular de ese poder del Estado que él establece la agenda cuando él quiere, como él quiere, con los documentos que él quiere, entrega los documentos cuando él quiere, da la palabra y quita la palabra y suspende la palabra como él quiere, a su leal querer y antojo y capricho. Entonces no es así nomás de que un partido u otro partido, ni el liberal ni el Libertad y Refundación o los partidos llamados pequeños van a poder incidir en las decisiones del Congreso Nacional. La incidencia está en lo que se quiere estigmatizar muchas veces, que es las calles. Si no se cambia la correlación de fuerzas políticas, no va a haber voluntad política. La voluntad política no existe. La voluntad política se construye en las calles con una oposición férrea, tanto de la ciudadanía como de los partidos políticos. En las calles, presionando al poder constituido, al poder que está en el poder de los órganos del Estado, para que modifique sus posiciones. No va a ser por mera buena voluntad. No existe esa abstracción. Don Fernando, repítame, para usted, o sea, la gente tiene que ir a la calle a protestar contra el gobierno. No se puede estigmatizar. Tenemos el derecho constitucional y el derecho humano de tratados y convenios internacionales de, primero, el derecho a la vida, segundo, el derecho a la libertad de pensamiento, tercero, el derecho a la libertad de expresión, cuarto, el derecho a la libertad de reunión, quinto, el derecho a la organización y a la manifestación pública. Solamente en las calles frente al Congreso Nacional se va a poder hacer que el Partido Nacional ceda para aprobar una ley electoral nueva y aprobar los artículos transitorios. No es simplemente por una negociación de cúpulas de los partidos políticos, cuando ellos tienen la guita por en la manga de la camisa, porque ellos tienen el control según la ley orgánica del Congreso. En la ciudadanía, los partidos políticos jamás debieron haber permitido que sucediera eso, que se aprobara esa ley orgánica. Pero como todo sucede en noviembre del 2009 con las elecciones, y en el cual el Congreso Nacional es dominado totalmente por el Partido Nacional, entonces el 20 de enero del 2014 es un día fatídico para Honduras, un día trágico, en que se aprobó la ley orgánica del Congreso, se aprobó la ley de clasificación de documentos públicos, se aprueba la reforma a la Ley General de la Administración Pública, se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del 2014, se aprueban 52 contratos de energía de más de 2.150 páginas en un solo día, en un día que ya no estaban autorizados para legislar el Congreso Nacional, y aquí no pasa nada. Entonces es una vergüenza nacional. Entonces es ingenuo, inocente decir que en el Congreso Nacional se puede revertir las leyes y que tal partido, tal otro partido no ha hecho el conducente. Por ejemplo, Manuel Zelaya Rosales
presentó un proyecto de ley que este servidor de Honduras preparó en contra de las zonas de empleo y desarrollo económico, y Harry Dixon hizo una declaración al respecto, también el Congreso que preparó su servidor, y tampoco, ¿por qué? Porque el titular del Congreso controla todo. Entonces, si no es la población a través de sus expresiones partidarias y de organizaciones sociales en las calles que se va a cambiar la correlación de fuerza, no va a haber ningún cambio. Y es inocente, ingenuo hasta cierto punto creer de que va a haber transformaciones democráticas, electorales, aunque sea en el Congreso Nacional, por buena voluntad. Si aquí tenemos 4 problemas conjugándose: lo del censo, lo de la ley, lo de la convocatoria y lo del presupuesto para el proceso electoral. Entonces, esos 4 temas hay que analizarlos integralmente, porque el uno depende del otro y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tomar decisiones como población y como medios de comunicación para generar más conciencia de que es en las calles donde se va a cambiar esa correlación de fuerzas que se da en el Congreso, porque no es un Congreso democrático. El supuesto poder del Estado, por primacía, más democrático, es antidemocrático totalmente, y que se manifiesten allí, que se empoderen allí en el Congreso cuando les echan gases a la misma oposición dentro del mismo poder del Estado. Por favor, es primera vez en la historia de los países supuestamente democráticos y republicanos que a la oposición le tiran gases dentro del Congreso Nacional. Entonces, si eso es posible aquí, ¿qué no va a ser posible? ¿Qué no va a ser posible? ¿Qué les van a estar escuchando si les quitan las palabras? Lo sabemos. Se las dan a los que quieren, a los que se han puesto de acuerdo ya previamente, o les limitan sus declaraciones y sus posicionamientos y sus propuestas de ley. Entonces, aquí no estamos en una democracia, estamos igual que en gobierno del general Stroessner, construyendo legalmente una dictadura. Y entonces, lógicamente, en una dictadura no se juega con armas democráticas. Tenemos que hacer una combinación de acciones, las partidarias, las de la sociedad, las de la ciudadanía, las legítimas en el Congreso Nacional hasta donde se pueda, en las calles, en los medios de comunicación, en los barrios, generando conciencia, en los territorios. Si nos están despedazando el Estado, y quién dice que va a haber elecciones. Yo me pregunto, ¿quiénes van a votar en las sedes? Van a haber ciudadanos de primera y de segunda clase, porque así lo dice la ley orgánica de las sedes, ¿no? Y van a tener sus propias leyes. Entonces, en base a sus propias leyes puede haber que se desaparezca la extradición. Entonces ahí se van a ir a refugiar los extraditables. No me extrañaría, no me extrañaría. En eso que está diciendo, don Fernando, usted está diciendo que la gente debe ir a la calle a protestar para conseguir que las cosas cambien, inclusive en el Congreso Nacional. Las reformas electorales, por ejemplo, profundas, las que sí, el pueblo pero viene demandando. quiero plantearle esto. Sí, eso que ocurre ahora, que ocurría antes también, con el Partido Liberal, y hoy miembro del Partido Liberal. En congresos que no le daban la palabra, aquí los partidos tratan de tener el control absoluto de todo, y los cachurecos, los nacionalistas lo consiguieron, después de un golpe de Estado que se dieron los liberales entre los mismos liberales. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, mi pregunta es para ambos. De ir la gente a las calles, ¿no puede provocar una convulsión social en un país como este? ¿Cómo va a ser el cambio? Creo que si logran, y le voy a informar a los dos, anoche estaban platicando los 3 partidos políticos y casi llegaban a un acuerdo. Si se logra que haya una elección limpia y honesta, creo que podemos evitar el caos, que sería, en mi opinión, lo más prudente para el país. Porque con tanta desgracia que tenemos y que haya convulsión social, la cosa se nos va a poner peor. ¿Qué piensa de lo que ha expresado don Fernando, abogado Juan Carlos? Juan Carlos. El micrófono, Juan Carlos. Raúl. Sí. Sí,
Raúl, yo no estoy de acuerdo con lo que dice don Fernando. Yo no soy ingenuo. Lo que pasa es que yo soy abogado y soy una persona pragmática. Yo creo definitivamente de que nosotros vamos a cambiar las estructuras desde el Congreso Nacional. Nos guste o no nos guste, el órgano legislativo en Honduras que crea las leyes es el Congreso Nacional. La calle no legisla. En la calle no se aprueban las leyes. Yo le voy a decir una cosa. La actual ley orgánica del Congreso Nacional que sustituyó al viejo reglamento, donde le da poderes omnímodos al presidente del Congreso Nacional, fue aprobada en el año 2013. 14, 20 de enero del 2014. Bancada dentro del Partido Nacional, del Congreso Nacional. Libre estaba representada ahí y ellos votaron aprobando por esa ley. 20 de enero del 2014. Entonces, ¿por qué razón? Déjeme hablar, que yo lo dejé hablar. Si solo estoy dando un dato. No importa. Cuando usted le toque hablar, entonces ahí da todos los datos que quiera. Así como los dio cuando era ministro de Economía y la economía no prosperó. La economía se mantuvo igual. Si es que es bien bonito hablar con la boca. Le invito a un debate sobre eso. Es bien bonito desde la comodidad de su casa, ahí en la colonia La Granja. Es bien bonito, jubilado del Banco Centroamericano, recibiendo una buena jubilación. Es bien bonito estar llamando a la insurrección a la calle. Yo no he llamado a la insurrección. Llamando a que hay en Honduras. No he llamado a la insurrección. Eso no he llamado a la anarquía ni a la insurrección. Llamar a la incertidumbre al pueblo hondureño. No he llamado a la insurrección. En el Congreso Nacional, ¿cómo no? Usted llama a la insurrección. Usted dice no he llamado a la insurrección, no sirve para nada. Que el Congreso Nacional no sirve para nada. Que lo que sirve es la calle. Yo le voy a decir una cosa. Usted habla de 1957. En 1957. No tergiverse mis palabras, que eso es perverso, tergiversar las palabras de otro. Mire, así no se puede hablar, ¿verdad? Así no se puede hablar. Me parece que estoy con una persona educada, con una persona que tiene títulos, y así no se puede hablar. Entonces lo voy a dejar que usted hable todo lo que quiera y cuando se canse, que Raúl me dé la palabra. Mire, abogado Juan Carlos Barrientos, en primer lugar, usted no sabe cuánto es mi pensión. En segundo lugar, no sabe si vivo en la granja. Y si quiere que vayan a buscarme los círculos perversos, los 316 actuales reverdecidos a mi casa, ellos no necesitan de su información para que me vayan a buscar para hacerme perdedizo o cualquier atentado, como lo hicieron con Deje de hacerse la víctima. ¿Quién diablos lo va a ir a buscar a usted? No dijo que me iba a dejar hablar. No dijo que me iba a dejar hablar. El que estaba en el uso de la palabra era yo. Y usted yo lo dejo hablar. Usted me la cedió. No, porque señor. Simplemente le corregí la fecha de aprobación de la ley. Mire, tenga respeto. Si no tiene respeto por otra persona en un foro, mucho menos para que su partido tenga respeto por el pueblo hondureño. Deje de llamar a la zozobra, deje de llamar a la anarquía. ¿Por qué no se aprende a educar en democracia? Solo porque Libre no está gobernando en el poder, usted todo lo desacredita, todo lo pinta malo. Usted no sabe las intríngulis de las negociaciones políticas que hay ahorita en el Congreso. Usted no sabe las actitudes que tienen los negociadores de Libre al momento de estar discutiendo la ley electoral. Usted trata de vender una idea utópica. Usted es un idealista. Pero su partido político también tiene detalles de perversión. Mire, yo le voy a decir una cosa. Nicolás de Maquiavelo todavía está vigente. Nicolás de Maquiavelo dice que el propósito fundamental de un político es alcanzar el poder. Y una vez alcanzando el poder, no bajarse de él. ¿Qué político en su sano juicio va a querer apartarse del poder? Es como un delantero que no quiera meter goles. Entonces dejen de cuestionar. ¿Por qué razón? Porque ustedes también andan buscando el poder. O no me diga que no andan buscando el poder. ¿Qué es lo que anda buscando Xiomara? ¿Qué es lo que busca Mel? No buscan ser presidentes otra vez. ¿Y es malo eso? No, no es malo. Es normal. Entonces, dentro del juego de la política hay que aprender a subsistir y hay que aprender a negociar como hacen en Europa. El régimen parlamentario en Europa se basa en la negociación de partidos. Los partidos negocian para nombrar a los primeros ministros. Y usted tiene que pactar con quien sea. Que mire, aquí quien da la palabra es Raúl Valladares. Pero usted me la quitó, el que modera el foro, no es usted. Dígale a UNETV que le den un programa
y entonces ahí usted lo modera y ahí usted habla todo lo que quiere. Me la dio y me la quitó usted. Mire, en primer lugar, abogado Juan Carlos, los argumentos se debaten, no se personalizan. Y usted quiso personalizar todo. Yo no he llamado a la insurrección, yo he llamado a las calles para que el pueblo organizado demande de sus supuestos legítimos representantes que se pongan de acuerdo. No he llamado a la insurrección, ni al desorden, ni a la anarquía, ni al terror. No, pero tampoco creo en la verdad oficial. Y yo no le he dicho ingenuo a usted, discúlpeme. Yo dije ¿cómo no? Si me dijo que yo era ingenuo porque yo creí en el Congreso Nacional, me dijo. No, en primer lugar, no. Primera vez que lo veo a usted en un programa, en un debate, entonces yo no puedo pasar juicio sobre usted. Yo paso juicio sobre argumentos, sobre tesis, sobre posiciones. Y eso denota que usted no mira televisión ni radio. Permítame hablar, por favor, Juan Carlos, permítame hablar porque entonces, no, si es que usted distorsionó el programa interrumpiéndome a mí cuando yo estaba hablando. Y ahora que usted está hablando no quiere que nadie lo interrumpa. Entonces usted no le debe hacer a los demás lo que a usted no le gusta que le hagan a usted mismo. Hizo acusaciones muy serias. Usted personalizó el programa que yo no lo vi. Yo no he personalizado nada. Usted se hace la víctima. Habla de mi... No, perdóneme, usted habla de mi jubilación, de mi casa, de esto, del otro. No se victimice. No le dé pena decir que está jubilado. No le debe dar pena decir que está jubilado. Lo digo de frente y viéndolo a los ojos, y en cualquier momento podemos hablar personalmente. Que no le dé pena decir que está jubilado, porque parece que le ha molestado que le diga que está jubilado. No, mire, a mí no, porque me va a molestar 27 años porque le dije que estaba jubilado. ¿Por qué me va a molestar 27 años de trabajo? Yo no tengo culpa de que algunos no estén jubilados. Yo no tengo culpa. Yo trabajé 27 años para eso. Entonces no se moleste porque usted merece su jubilación. Yo no estoy discutiendo que se la merezca o no. Me molesta. Tiene bien ganados por su trabajo su jubilación, pero no tiene por qué molestarse. ¿Por qué personalizó? Yo no he personalizado, señor. Yo no he personalizado. Incorrectamente al personalizar los argumentos. Cuando la gente no tiene cómo contrarrestar un argumento, entonces personaliza. Los acusa de comunistas, los acusa de terroristas, los acusa de que quieren la insurrección, y yo no he planteado nada de eso. La calle no siempre es insurrección, discúlpenme. La calle es oposición. Así que, por favor, volvamos a los argumentos. Yo lo que estoy diciendo es que en el Congreso Nacional, por la ley orgánica que existe, no es simplemente que allí se va a lograr los cambios. Y que entonces cambie la ley. Me permite hablar. Porque no hace una insurrección. Me permite hablar, por favor, don Juan Carlos. Permítame hablar, señor. Haga una insurrección legislativa. Lo único que estoy diciendo, la única para que le dieran chamba en los organismos electorales. ¿Me permite hablar, señor Juan Carlos? Yo ni lo conozco a usted, así que no paso juicios sobre usted. Si es que no tiene por qué conocerme, ya cuenta de que me va a conocer. Bueno, si yo no me llevo en los círculos suyos. Ni yo en lo suyo. Bueno, entonces no tiene por qué conocerme. Pero permítame hablar, por favor. ¿Por qué me va a conocer si yo no soy amigo suyo, ni me llevo en los círculos de Libre, ni en los círculos intelectuales suyos? Ni yo en los suyos. Vivimos mundos diferentes. Claro, gracias a Dios, yo vivo en el mundo de la realidad. Usted vive en el mundo de la utopía. Y las utopías son realizables, y las utopías son las que transforman al mundo. No es la realidad, no es el práctico. Ay, Señor Santo. La constituyente es la solución a todos los problemas de Honduras. Permítame hablar, por favor. Y yo lo invito a un debate en base a argumentos sobre la economía del país en el gobierno de Carlos Roberto Reina. Y porque yo soy el único funcionario público que las 3 veces que he sido funcionario público, que no llegan a 10 años, he rendido cuentas públicas a la ciudadanía. Y tengo todos los documentos desde 1964, en que estaba en 4º curso de bachillerato, de la historia de Honduras. Así que a mí no me pueden sombrerear. Y tengo todos mis documentos también, porque fui el único vicepresidente del Banco Centroamericano que entregó cuentas al entrar y al salir del banco. Así que aún como funcionario internacional siempre he rendido cuentas públicas a la ciudadanía, y por eso puedo estar aquí de frente mirando a los ojos a cualquiera y presentar documentos. Entonces, lo que digo es que el Congreso Nacional, que debería ser el poder más democrático del Estado, no lo es. Y que se necesita que el pueblo organizado en sus organizaciones sociales y en sus organizaciones políticas se manifieste y exige y demande de sus representantes
en ese Congreso Nacional que se pongan de acuerdo alrededor de una agenda mínima democrática común. Y eso es democracia, y eso es participación, y eso es realidad, no es utopía. Los grandes movimientos se han hecho en las calles, los derechos ciudadanos, todo, que lógicamente que sí que es la norma jurídica no es nada más que la expresión de una decisión política en base a una correlación de fuerzas determinadas. Y el proceso electoral va a ser lo que el pueblo, si se organiza, si se une la oposición, demande. Y lo único que estoy planteando es esa agenda mínima democrática común y la unidad de la oposición, y que se use las calles, porque no basta el Congreso Nacional, como sabemos también perfectamente que las Fuerzas Armadas están sesgadas completamente ante el poder constituido, el Partido Nacional, y lógicamente sabemos de que es parte del círculo perverso y de todo lo que es la corrupción y de todo lo que es la perversión y de el blindaje ante la corrupción, y armando más impunidad. De eso se trata, que aquí hay un círculo perverso en el poder y que hay que cortar por diferentes eslabones. Entonces, por consiguiente, los que tenemos la integridad para decirlo, como usted posiblemente lo tiene y lo dice, yo también tengo la integridad moral para decirlo, y a usted no me va a señalar ni mi jubilación ni mi casa. Si quiere señale mi carro también, si quiere señale mi ruta, que eso no me va a amedrentar a mí para decir lo que digo. Jamás usted ni nadie me va a amedrentar para decir la verdad, para decir lo que yo pienso. Mis libertades nadie me las coarta, ni usted, ni los militares, ni los imperios, ni nadie, don Juan Carlos Barrientos. Lo siento mucho. Usted creyó que me iba a dar sombrerazos diciendo que era jubilado y que vivía en la granja y que no sé qué, y está equivocado. Y yo no llamo a la insurrección. Use las palabras apropiadas, porque si no va a perder legitimidad como perdió la gente que está en el poder. Ya han perdido total legitimidad, total credibilidad. Las banderas legítimas deben estar en manos legítimas. Y yo reitero, no he llamado a la insurrección. Es un derecho constitucional también. Entonces, usted como abogado lo sabe perfectamente y sabe todo lo que significa y toda la doctrina que hay detrás de ese artículo constitucional. No, a mí no me van a sombrerear diciéndome que por esto, por otro, y que desviar el tono de un tema democrático electoral a un tema personal. Por favor, de cuando acá mi hoja es intachable y ni usted ni nadie me la va a manchar. Aunque hable todos los días en este programa y en cualquier otro programa, no me va a manchar mi hoja de vida. Tengo todo por escrito. Todo mi historial lo tengo por escrito. Mis archivos son múltiples. Y tengo backup suficiente como para evitar que me puedan hacer un daño en uno y no subsistir el otro. Así que Juan Carlos Barrientos, diga dónde vivo, diga dónde transito, diga en qué carro ando, diga que soy jubilado, diga lo que quiera, que mi verdad es mi verdad y no me va a evitar usted que yo la diga. Aunque me amenace más directamente, usted o cualquier otro en base a sus palabras. No, usted tergiversó la situación porque supuso que yo le estaba llamando ingenuo. Yo no le estoy llamando ingenuo. Yo estoy diciendo que la voluntad política no existe, que la voluntad política es expresión de una correlación de fuerza en un momento dado en la historia, en una sociedad determinada. Porque una decisión en dos sociedades distintas, en momentos diferentes, tiene consecuencias diferentes. Y dos decisiones diferentes, en dos sociedades diferentes, en dos momentos diferentes, pueden tener consecuencias iguales. Eso es historia, eso es dialéctica, eso es pensamiento crítico. No verdad oficial, no pensamiento oficial, no ortodoxo, creer que la norma jurídica es la sociedad. Por favor, la norma jurídica es expresión de grupos determinados que llegan al Congreso a legislar, como las leyes de exoneraciones fiscales. ¿Quiénes las aprobaron en el Congreso Nacional? ¿Con qué motivaciones? La ley de las sedes, la ley orgánica del Congreso Nacional fue aprobada el 20 de enero del 2014, no fue aprobada en el 2013. Ese 20 de enero fatídico en que se aprobó, ya le dije, las 27 reformas a la Ley General de la Administración Pública, el Presupuesto General del 2014,
la ley de clasificación de documentos públicos y los 52 contratos de generación de energía. Entonces no estamos hablando en el aire, yo estoy hablando con los documentos en la mano y en cualquier momento se los puedo presentar a cualquiera. No hay que sesgar y llevar al plano personal. Ya me imagino acusando de comunista, de terrorista, de mapache, de mariachi, en vez de discutir y debatir sobre argumentos. Los argumentos son los que necesita esta sociedad. Por eso hablé yo de subir el nivel del debate para analizar los problemas significativos de este país para los partidos políticos, para las corrientes dentro de los partidos. Pero usted se va a lo personal. No, por favor. Bajó el nivel completamente de esta debate. En vez de debatir sobre el Congreso y las elecciones y la democracia y la legitimidad de los poderes del Estado. Mire qué dice el ERI, qué dice CESPAD, qué dice el Latinobarómetro sobre el Congreso Nacional, sobre el Poder Ejecutivo, sobre la Corte Suprema de Justicia. Mire qué dice sobre la Fuerza Armada, sobre la policía, sobre la crisis de legitimidad, cómo la gente quiere vivir en democracia, pero no en esta democracia. Siento mucho, don Raúl, de que haya sucedido esto. Sinceramente, no me esperaba esto en absoluto. Por eso a mí me cuesta participar en algunos programas porque no se sabe quién va a ser el interlocutor y cómo va a manejar las cosas, ¿no? Y yo he estado varias veces en su programa y me he sentido muy agradable. Y he estado hasta con personas con las cuales tenemos diferencias muy fuertes, como Eval Díaz o como otros amigos de toda la vida, pero que en este momento estamos en posiciones sumamente diferentes, pero han sido sumamente respetuosos y no han llevado las cosas al título personal, al plano personal. Y yo, aunque supiera quién es don Juan Carlos Barrientos, yo no lo sacaría a relucir en este momento, porque no se trata de personalizar cosas. Hoy yo invité a dos distinguidos hondureños, al abogado Juan Carlos Barrientos, al exministro y doctor Fernando García. Han debatido sobre temas de la vida nacional. Creo que dos personas tan inteligentes como ellos, ya para cerrar el programa, pueden tener un diálogo para hablar de las cosas que se hablaron en el término de la vida política nacional y de la situación del futuro del país. También algunas cosas ahí que se platicaron, de repente hubo malas interpretaciones de parte de ambos lados y creo que lo mejor es que dialoguemos los tres para finalizar el programa y dejarle a la población. Mucha gente me está escribiendo. Gracias a toda la gente que nos ve dentro y fuera del país y que nos escucha a través de Radio Visión Honduras. Conclusiones, don Fernando. Primero voy con Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué conclusiones tienes? Y creo que ustedes dos personas capaces, inteligentes. Ojo, y ahí decía yo, hay que unirse a la oposición. Si no, solo hay una cosa clara. Si no hay unidad, si no hay diálogo, si no hay acuerdos entre la oposición, el Partido Nacional va a seguir en el poder. Sea con Mauricio Oliva o sea con Narri Tito Asfura. Creo que la oposición también debe dialogar, tener estas pláticas para ver cómo se hacen esos cambios estructurales de los que hablan y de los que habla Kelly Olivera y de que el país vaya por un mejor rumbo. Juan Carlos. Sí, gracias, Raúl. En primer lugar, quiero decir de que don Fernando García en ningún momento he tratado yo de demeritarlo a él. Él es una persona muy capaz, una persona que tiene mucho análisis, mucho conocimiento, mucho criterio. Por eso él ha ocupado diversos cargos en la administración pública. Sé que ha sido un excelente funcionario del Banco Centroamericano. A mucha honra, él está ya jubilado de ahí. Eso no debe de molestarlo de ninguna manera. Creo que él tiene derecho a expresar sus ideas. Él piensa que la lucha está en la calle. Yo pienso lo contrario. Yo creo que hay que tratar de ganar en las urnas el Congreso para tener mayoría la oposición en el Congreso y desde ahí hacer la reforma que Honduras requiere.
creo que no es en la calle. Creo que uno tiene que concentrar sus esfuerzos en un propósito de sacar a los nacionalistas del poder para tratar desde el Congreso cambiar la situación. Creo, y siempre lo he creído, que la ley orgánica del Congreso le da poderes absolutos a la Junta Directiva y eso tiene que cambiar. Pero ¿quiénes son los que lo van a cambiar? Los mismos diputados, haciendo insurrecciones legislativas como las hicieron en el pasado. Así es, Raúl, que yo siento que los políticos tienen que aprender a ponerse de acuerdo, aprender a disentir. Y yo de ninguna manera he tratado de descender a ningún plano personal, porque yo no tengo absolutamente nada en contra de don Fernando García. Yo le reitero a él eso, no quiero que sienta que yo lo he ni amenazado, porque en ningún momento lo he hecho, ni tampoco que se sienta ofendido por algo que más bien le debe causar a él honor y orgullo, que es haber cumplido con su misión en los lugares donde trabajó y haber salido por la puerta de adelante. Así que siéntase tranquilo, don Fernando. Hay veces que se producen, como dice Raúl, tal vez malos entendidos, pero definitivamente no quiero que tenga usted esa sensación, porque, repito, yo no tengo absolutamente nada personal con usted, porque como usted bien lo dijo, no nos conocemos y tampoco hemos estado trabajando juntos ni tampoco hemos estado en los mismos círculos. Así es que eso nada más quería decir como conclusión, Raúl, y ojalá que mis palabras sean tomadas en el verdadero contexto de lo que acabo de decir. Gracias. Gracias al abogado Juan Carlos Barrientos por su participación esta mañana. Cierro con el doctor Fernando García. Doctor García. Muchísimas gracias. En primer lugar, como de mi honra se trata y la quiero inmaculada, entonces lógicamente tengo que hacer apreciaciones de ese tipo, claras, evidentes y contundentes. En segundo lugar, en cuanto al tema político, considero que la democracia es fundamentalmente participación libre y debidamente informada. Cuando tenemos concentración del poder político, como lo hemos manifestado en los diferentes poderes del Estado, en el Ministerio Público y en otras entidades constitucionales, entonces no estamos ante una democracia. Estamos ante la apariencia de una democracia o una democracia aparente. Tercero, considero que la democracia, al ser participación, no se refiere exclusivamente a la participación representativa a través de los partidos políticos de procesos electorales, sino que es una participación que para que sea más legítima, como la aspiración del pueblo lo es que sea cotidiana, día a día, permanente, activa y también a través de canales de participación ciudadana y de sus diferentes tipos de organizaciones gremiales, de sociedad civil, organizaciones territoriales de pueblos indígenas, organizaciones culturales, organizaciones ambientales y de toda naturaleza. Por consiguiente, concluyo de que para que alguna reforma en un Estado en que es controlado por círculos perversos, en que parte de esos entes constitucionales y poderes del Estado están penetrados, cooptados, secuestrados por el crimen organizado y en particular por la narcoactividad y el narcotráfico, es necesario que el pueblo se manifieste en las calles. No he dicho que la única lucha es por las calles. Si soy, como él mismo lo reconoce, soy militante de un partido y activista de uno de los movimientos de ese partido, por consiguiente que creo también en la lucha electoral. Pero esa lucha electoral debe ser complementada con la lucha ciudadana día a día y no solamente a través de las urnas, cuando sabemos todos los vicios que han tenido los procesos electorales. Si la frase elecciones tipo Honduras no es casual que exista, cuando tenemos un censo en que está viciado, cuando tenemos que los muchos registros de personas en las localidades están cooptados también por el crimen organizado, cuando sabemos que los muertos votan, cuando sabemos que la ley electoral es antidemocrática, cuando sabemos manipulación de las actas y de las urnas y las manipulaciones del conteo electoral y la caída de los sistemas electorales, entonces el pueblo tiene que expresarse de otras maneras complementarias entre sí, para que la participación sea más legítima y la vida ciudadana construya una auténtica democracia y no una democracia aparente como la que hay. Porque creo en las verdaderas libertades cívicas, es que he luchado toda mi vida y he luchado en las calles, no he luchado solamente desde mi casa o vía Zoom. No, yo he estado en las calles desde 1926,
y tengo evidencia de esa calle en que he estado, y el pueblo me reconoce en las calles y no le tengo temor al pueblo, ni el pueblo me va a tener pensando a mí de que yo manipulo sus intenciones. Ellos saben que yo hablo con la verdad, que hablo con coherencia, que hablo con sentido de patria, de patriota, de compatriota, porque las libertades ciudadanas, las libertades cívicas, las he vivido durante toda mi vida, desde 1954, en que andaba por las calles de Tegucigalpa distribuyendo votos, cuando el golpe de Estado de Vida Morales, que andaba escribiendo con un carbón porque no teníamos dinero, mil, en contra del golpe de Estado de López Arellano, porque soy autor de los documentos del Frente Unidad Popular en contra de la reelección de López Arellano, porque soy autor de la plataforma de gobierno del Frente Amplio de Masas. Entonces a mí no me van a sombrear diciéndome de que hablo desde mi casa y desde el confort de un jubilado. Yo he estado desde Chihuín, como decían en otras partes de Centroamérica y de Latinoamérica, en las calles. Así que no me van a sombrear con esas cosas. La democracia se vive auténticamente en todos los planos, en los medios de comunicación, en los escritos, en la palabra, pero la palabra auténtica, la palabra legítima, la palabra que se comparte de amigo a amigo, del brazo solidario. Si yo he andado por todo el país hablando de estos temas, no es desde la comodidad de mi oficina o de la comodidad de mi casa. Se equivoca quien pueda pensar eso, y debe, para ser coherente en la vida, buscar las palabras apropiadas para señalar juicios sobre otras personas, sobre otros interlocutores. Y la democracia es algo que se construye día a día. No se trata de ascender al poder, se trata de construir el poder desde la base. Se trata de, como lo decía Camilo Torres, a ascender uno al nivel del pueblo. No es que el pueblo va a ascender, uno debe ascender al nivel del pueblo. Y la democracia es eso, día a día, vida día a día, cotidianidad, participación en todas las formas habidas y por haber. Participo, luego existo. La coherencia entre lo que se vive, lo que se dice y lo que se piensa es lo que le da valor y sentido a la vida y le da legitimidad a una persona frente a los pueblos, frente al soberano. Muchísimas gracias, don Raúl Valladares, y estamos a la orden para hablar sobre cuando fui ministro de Economía con todo gusto, porque yo rendí informe al ministro Pantin que llegaba, y también al presidente Carlos Roberto Reina, al presidente Carlos Flores José, y a las autoridades, órganos controladores del Estado, un informe por escrito. Yo todo lo documento. Herencia de mi padre, el ingeniero Fernando García, que me honra ser su hijo, y porque él me enseñó a documentar todo. No hay una palabra que yo diga que no tenga un documento que lo me respalde, como cuando señalé en el Ministerio Público a uno de los mayores corruptos de Honduras, y que el juez, cuando me indagó, me dijo: sos fregado, Fernando, no dijiste una palabra que no documentara, es que así debe ser. Y estaba de por medio 36 millones de dólares. Muchísimas gracias, don Raúl, de nuevo. Gracias a usted, don Fernando. Siempre es un gusto que esté con nosotros en la entrevista. Gracias por su participación esta mañana, al igual que el abogado Juan Carlos Barrientos. De inmediato voy a hacer una ronda informativa con mis compañeros para dejarlos bien informados. Víctor Valladares se encuentra en la salida del sur, donde han habido protestas. Segundo día consecutivo, los pobladores de la colonia Reinel Funes han estado protestando porque quieren pavimentación de calles. Víctor, adelante, Víctor. Buenos días, tal como usted lo indica, y esta es una manifestación que empezó hoy desde eso de las 4 de la madrugada, y es hasta hace unos instantes que miembros de la Policía Nacional han procedido a desalojar a los pobladores que mantenían esta toma precisamente aquí a la altura de la colonia Reinel Funes, sobre la carretera que conduce hacia el sur del país. Ha sido necesario el uso del gas lacrimógeno, ya que les habían dado un tiempo prudencial para que desalojaran la vía de forma pacífica. Sin embargo, en algunos momentos procedían a despejar la calle, luego se la volvían a tomar, y fue cuando pues empezó esta situación que en este momento se sigue dando aquí, ya que pues la gente ha salido corriendo hacia el interior
de estas colonias. Son alrededor de 3 colonias que hay en esta zona, y en estos momentos hay enfrentamientos entre elementos de la policía y también pobladores que se mantenían en esta movilización y que están siendo, en cierto modo, por decirlo así, acorralados hacia el interior de esta colonia. En estos momentos hay enfrentamientos entre manifestantes y elementos de la Policía Nacional, y en el caso de los automotores, pues sus conductores han preferido retroceder y evitar el paso debido a la alta contaminación tanto del gas lacrimógeno como del humo de las llantas que estaban siendo quemadas aquí en esta zona. Decirle también que las filas de vehículos son bastante considerables. Según se nos ha dicho, de este punto donde nosotros nos ubicamos en este momento, la fila casi llega al puente de Germania, en el sentido de los vehículos que vienen saliendo de la capital, al igual que donde nosotros nos ubicamos, también hacia la zona sur es bastante larga la fila de vehículos. Víctor, ¿me escucha, Víctor? Sí, le escucho. Explíqueme, los policías de negro que están enfrente de una casa, le están tirando piedras desde arriba, así está la cosa. De allá viene otro pelotón de policía. Así es, hay enfrentamiento. Los elementos de la policía están lanzando gas. Destacar también, licenciado, que aquí hay bastantes casas habitadas donde los ciudadanos están siendo afectados por el gas lacrimógeno. Usted puede observar también, ya en este momento hay personas detenidas que en este momento son conducidos por elementos de la policía, y usted puede ver la gran cantidad de piedras también que en este momento les lanzan los pobladores a estos policías, precisamente, que eran los que usted estaba señalando en las imágenes que le estábamos dando a conocer en este momento. Como ustedes pueden observar, hay una persona detenida que en este momento está siendo llevada por elementos de la policía, y pues producto de esta situación que se está dando aquí en esta zona de la colonia Reiniel Funes y otras colonias que se ubican en este sector. La situación continúa aquí. Usted puede observar la gran cantidad de humo del gas lacrimógeno, que lamentable, por cierto, sale incluso del interior de las viviendas que están ubicadas aquí en la orilla de la carretera donde nos ubicamos en este momento, y esto lógicamente está afectando a personas que pues son ajenas a esta protesta. Ellos esperaban la presencia de alguien algún representante de la alcaldía capitalina, se nos había dicho. Sin embargo, no ha llegado nadie a dialogar con ellos, y es precisamente lo que ha originado esta situación que se está dando aquí. Así está la situación aquí, licenciado, en este enfrentamiento que hay en este momento aquí, en este punto. De esta forma, yo regreso con usted al set principal de la entrevista. Bien, gracias. Ahí están viendo los policías protegiéndose mientras les están lanzando piedras. Estoy en la Reiniel Funes por un pleito de pavimentación. Vamos a ver qué dice el alcalde Nasri Tito Asfura sobre esto. Lamentable, así está Honduras. Independiente de la pandemia, no cambiamos. Aquí hay violencia, personas detenidas, policías saldrán golpeados, daños a propiedades privadas. Así está Honduras, y por eso hago esta ronda final siempre, para que el pueblo se dé cuenta cómo amanece nuestro querido país, que al parecer no cambiamos, desgraciadamente. Voy ahora, se ha reactivado el transporte urbano, pero la violencia no para aquí en Honduras tampoco.
Hoy en el country han asesinado a un transportista, a un conductor del bus urbano. Recién vuelven a trabajar y la violencia contra los conductores de los buses siguen. En el Country Club, cerca del distrito, ahí en la colonia Country Club, donde está el legendario Club Country Club, el Instituto San Francisco, y es una colonia que hace muchos años era muy famosa. Pues hoy han asesinado al conductor de un bus. Voy con René Amay en vivo. René, ¿qué pasó? Bien, buenos días Raúl. Efectivamente, así es, ya se encuentran los familiares aquí en la morgue capitalina a la espera del cuerpo de Ariel Mejía, este joven conductor que deja toda una familia, Raúl, que apenas se reanuda el rubro y comienza, tal como usted lo apuntaba, a generarse o a darse este tipo de hechos aquí en la capital de la República. Usted puede ver a través de las imágenes, ya el cuerpo fue ingresado aquí a la Dirección de Medicina Forense para hacerle la respectiva autopsia. Se fue trasladado su cuerpo de inmediato ahí del Country Club hasta el Hospital Escuela, pero no aguantó, inmediatamente falleció el joven Ariel Mejía, conductor de una de las unidades, luego de que este rubro comenzara nuevamente a restablecerse aquí en la capital de la República. Y miren cómo comienzan las tragedias, quien deja pues mucho luto, dolor y tristeza en los mismos familiares que ya se encuentran acá en la Dirección de Medicina Forense. También, si podemos ver estas imágenes, al fondo también hay elementos de las Fuerzas Armadas para garantizarle la seguridad también a los familiares de Ariel Mejía, este joven conductor que se prestaba a trabajar, a ganarse el pan de cada día, como lo hacen, luego de una serie de peticiones al gobierno que le permitieran poder trabajar, porque, Raúl, de este rubro depende una gran cantidad de familias, personas trabajadoras, luchadoras, y terminan, imagine usted, en esta tragedia. Vea usted las imágenes, hay elementos de la Policía Nacional que están en este preciso instante, o militares, para garantizar la seguridad a los familiares, de este joven conductor que hoy ha perdido su vida aquí en la capital de la República. Las autoridades policiales han dicho que están haciendo todas las medidas de investigación para dar con el paradero de quienes fueron los responsables de este asesinato. Que otro lamentable hecho, que también este joven tenía familia, deja niños, deja una esposa, deja padres, y vea usted lo que ocurre una vez que se ha reanudado el rubro aquí en la capital de la República. Eso es lo que ocurre aquí desde la morgue capitalina, Raúl, los familiares a la espera de que se le haga la respectiva autopsia para velar el cuerpo de este joven conductor que ha sido asesinado hoy aquí en la capital. Retornamos con usted, adelante. Lamentable, Ariel Mejía es asesinado, conductor de un bus. Esto ocurrió en el country, en la colonia El Country, en Comayagüela. No tengo el número exacto, pero es una enorme cantidad de compatriotas que trabajan, tanto de conductor como de cobradores, que han perdido la vida a mano de extorsionadores, de mareros, que día a día presionan a los conductores y a los cobradores de los buses. Voy ahora con Herlin Díaz y los problemas que hay. Hay problemas por el incremento de la violencia contra las mujeres, las violaciones sexuales en el norte del país. Herlin Díaz. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares, y buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, durante las últimas horas, la Policía Nacional le ha dado detención a 3 presuntos violadores. Uno de ellos hace unos minutos en el sector de La Campana, esto en el municipio de Puerto Cortés. Este sujeto, originario del puerto de Tela, aprovechó que una mujer tenía discapacidad física para someterla y aprovecharse de ella, cometiendo la aberración sexual. Y por si fuera poco, las violaciones sexuales a las que están siendo sometidas las mujeres, también en el municipio de Choloma Cortés, las organizaciones de mujeres ya están calificando a este municipio como uno de los más violentos para vivir de las féminas, porque durante las últimas horas se han incrementado casi en un 50% las denuncias producto de la violencia doméstica que está azotando este municipio maquilero. Y es que así también lo reflejan las diferentes capturas que han hecho las autoridades policiales al darles detención a al menos 10 individuos solo durante el fin de semana y el primer día de esta semana. Así que se han incrementado las agresiones sexuales
y también la violencia intrafamiliar y la violencia doméstica, y también condenar este acto repudiable que cometió este individuo en contra de esta mujer en calidad de discapacitada, esto en el municipio de Puerto Cortés. Las autoridades llaman a los perjudicados y a los mismos padres de familia interponer las denuncias de inmediato para ellos proceder contra estos agresores. Esto es lo que le tengo en este contacto, licenciado Raúl. Vuelvo con usted. Bien, era Gerlin Díaz desde el norte del país. Increíble, un hombre viola a una mujer discapacitada, esto en Puerto Cortés. En el country asesinaron a Ariel Mejía, el conductor de un bus en Comayagüela. Y en la salida del sur, en la colonia Reiniel Funes, los pobladores se han agarrado con la policía porque están exigiendo pavimentación. Vamos a ver quién es las autoridades de la alcaldía que encabeza Narritito Afura, a ver si pueden solucionar eso, porque ya día viene el problema de la Reiniel Funes. Y vamos a cerrar en San Pedro Sula. Entre la quinta y la sexta calle, séptima avenida, estoy hablando del barrio El Benque, en San Pedro Sula, unas jóvenes meretrices se disputan a un cliente. Así estamos en Honduras, miren. Teléfono, mira. Pues eso ocurrió en la capital industrial del país, en la ciudad de San Pedro Sula, quinta y sexta calle, séptima avenida, barrio El Benque. Jóvenes meretrices se disputan a un cliente. Así estamos en Honduras. ¿Cuál pandemia? Enfocámela. A ver cuántas tienen mascarilla. Teléfono, mira. Unas sí y otras no. Miren, te agarraron de las greñas a trompadas. Miren, aquella otra se para a estar filmando. Mientras estas otras tres sí quieren ayudar y separar a estas muchachas que dedican al oficio más antiguo del mundo y estaban peleando por un cliente. Eso es en San Pedro Sula. Volvemos. Nos vamos. Siga con Canal 11. Los invito, tenemos una muy variada y muy buena programación. Las noticias a las 12 con Kelly Rivera, todo nuestro equipo de prensa, e igual que la compañera Isabela Chévez. Buen día.